Bueno, vamos a meternos de lleno en el eneagrama. Pero, ojo, no vamos a hablar de él como si fuera un test de personalidad más, de esos que haces en una revista. No, no. Vamos a verlo como lo que es en realidad, un mapa. Un mapa súper detallado para el autodescubrimiento. Una especie de manual de instrucciones para entender esa maquinaria interna que nos mueve a todos. Y esta cita de Krishnamurti es que lo clava. Antes de salir a buscar respuestas por ahí fuera, el viaje más crucial, el de verdad, es hacia adentro. Y esa es justo la idea central, la base sobre la que se construye todo lo que vamos a ver. A ver, ¿a quién no le suena esto? Esa inquietud, ese desasosiego interior, esa sensación de que falta algo, ¿verdad? Aunque muchas veces no sepamos ponerle nombre, no sepamos definir qué es exactamente. Pero está ahí, y es como un motor que nos empuja a buscar, a querer cambiar, a desear siempre algo más. Y claro, aquí llega la pregunta del millón. ¿Qué buscamos en realidad? Porque, a ver, pensamos que la respuesta es un coche nuevo, o la relación perfecta, o ese ascenso en el trabajo. Pero la experiencia nos demuestra una y otra vez que todo eso llena el vacío, pero solo un ratito. Lo que se anhela de verdad, en lo más profundo, es algo mucho más grande. Es entendernos, saber quiénes somos y qué hacemos aquí. Bien, pues esto nos lleva de cabeza a la primera parte de este análisis. Porque esta búsqueda no es algo que le pase solo a uno, no, es universal, es básicamente parte de la condición humana. La cosa es que toda nuestra cultura nos bombardea con la misma idea. Mira hacia afuera, nos dicen que la felicidad se compra, que se consigue, que se alcanza con el próximo logro. Pero, tarde o temprano, llega el momento en que nos damos cuenta de la verdad, que todas esas cosas externas, por muy chulas que sean, no llegan a tocar esa inquietud profunda que tenemos en el alma. La insatisfacción, de alguna manera, sigue ahí, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que falla? Pues la respuesta es sorprendente y muy reveladora. A menudo, el mayor obstáculo somos nosotros mismos, o para ser más exactos, nuestra propia personalidad, que sin darnos cuenta puede convertirse en una auténtica prisión. Para entender esto bien, hay un cuento sufí que es perfecto. Va así. Había una vez un cerrajero o un maestro en su oficio al que acusan injustamente y lo meten en la cárcel. Su mujer, desesperada, consigue que el rey le dé permiso para llevarle una cosa, una alfombra, para que pudiera hacer sus oraciones cada día. Y así pasan los años. Años en los que el cerrajero reza día tras día sobre esa misma alfombra, pidiendo ser libre. Anhela escapar con todas sus fuerzas, pero no tiene ni idea de cómo. Y lo irónico de todo esto es que la clave, la solución para su libertad, ha estado con él todo el tiempo, literalmente bajo sus pies. Hasta que un día, algo hace clic. Despierta, por así decirlo, mira la alfombra, pero esta vez la ve de verdad. Y descubre lo que nunca había visto. Su mujer, que era increíblemente inteligente, había tejido en el dibujo de la alfombra el patrón exacto de la cerradura de su celda. Y en ese instante, ¡pum!, todo cambia. Bueno, pues esta historia es una metáfora perfecta de nuestra propia vida. La cerradura que nos tiene atrapados es nuestra personalidad, con todos sus hábitos y esos patrones que repetimos en piloto automático. La alfombra, esa que contiene el mapa para entender la cerradura, es el eneagrama. Y la llave, la herramienta para abrir esa puerta, ese es el trabajo interior. Vale, perfecto. Hemos hablado de la llave, del trabajo interior. Pero, ¿qué es exactamente esa llave? ¿En qué consiste ese trabajo? Pues todo se resume en una práctica, una capacidad fundamental, la percepción consciente. Dicho de una forma muy sencilla, es el arte de estar más despiertos, de observar lo que nos pasa, por dentro y por fuera, tal y como está pasando, en este preciso instante. Y aquí viene lo más importante, sin juzgarlo. No se trata de ponerse a analizar el pasado, sino de ser capaces de ver lo que hacemos en el mismo momento en que lo estamos haciendo. Y esta práctica, en el fondo, se puede dividir en 3 pasos muy simples, aunque no siempre fáciles. El primero, observar. Sin más, observar lo que surge dentro, sin juicios. El segundo, lo que podríamos llamar pillarnos en el acto. O sea, darnos cuenta de esos comportamientos automáticos justo en el momento en que pasan. Y el tercero, en vez de machacarnos y criticarnos, simplemente dejarlo pasar, reconocerlo y soltarlo. Poco a poco, con esta práctica, vamos desarrollando algo que se conoce como el observador interior. Es como una parte de nuestra conciencia que da un paso atrás y puede ver la película de nuestra vida con cierta distancia, con objetividad. Una parte que no se deja arrastrar por cada pensamiento, cada emoción o cada impulso que aparece. Esa es la parte que sostiene la llave. Muy bien, ya hemos visto la prisión y hemos visto la llave. Así que ahora toca echarle un vistazo al mapa, ¿no? Al eneagrama en sí.
Y para entender cómo funciona, vamos a usar un tipo de personalidad como ejemplo. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el eneatipo 1, también conocido como el reformador. Su cerradura, su mecanismo, se define por un miedo muy profundo, el miedo a ser malo, a ser defectuoso, a estar corrupto. Y claro, ese miedo genera un deseo opuesto, el deseo de ser bueno, virtuoso, íntegro. Y todo esto está alimentado por una vocecita interna, el famoso crítico interior, que le dice sin parar: solo vales, solo eres bueno si haces lo correcto. Y ahí lo tenemos, ese es el mecanismo que le encierra. Y esto nos lleva a algo que es absolutamente clave entender. La personalidad no es algo fijo, no es una etiqueta estática. Nadie es simplemente un uno y punto. Cada tipo de personalidad se mueve en un espectro, una especie de escalera vertical. Va desde estados muy sanos, muy libres, a estados medios, que es donde solemos estar, en piloto automático, e incluso a estados insanos, donde esos patrones automáticos nos dominan por completo. Y con todo esto, llegamos ya a la parte final, porque hay que dejar algo muy claro. Entender el mapa no es el final del viaje. ¿Qué va? Es justo el principio, es el punto de partida de un viaje hacia adentro que dura toda la vida. Y es que esta paradoja de Carl Rogers es el corazón de toda la transformación. El cambio real no viene de luchar contra lo que somos, de pelearnos con nosotros mismos. Viene de aceptar, de forma radical y sin juicios, todo lo que encontramos dentro. Esa aceptación es, ni más ni menos, lo que empieza a aflojar los barrotes de la celda. Así que quede claro, el objetivo no es destruir la personalidad. Para nada, la necesitamos para funcionar en el día a día. El verdadero objetivo es dejar de estar completamente identificados con ella. Es como conseguir que se relaje un poco, que no esté tan tensa, para que algo más profundo, nuestra verdadera esencia, pueda empezar a surgir y a expresarse a través de ella. ¿Y cuáles son las recompensas de este viaje? Los frutos de toda esta práctica, pues son cualidades como la paciencia, la autenticidad, la paz interior, cosas que no hay que forzar. Cada una de ellas es simplemente la expresión natural de nuestra esencia cuando la personalidad deja de estar a la defensiva, siempre contraída. Esas son las verdaderas recompensas de aprender a usar la llave. Y así, para terminar, volvemos a la metáfora del principio, la del cerrajero. El mapa, como hemos visto, está disponible. La llave, la percepción consciente, es una práctica que está al alcance de cualquiera. Así que la pregunta final, la que se queda flotando en el aire, es esta. Si de verdad fuera posible leer el dibujo de la propia cerradura, ¿qué se podría descubrir sobre la libertad que está esperando justo al otro lado?